Bien, en los últimos años el mundo del trabajo ha ido incorporando nuevos conceptos para describir fenómenos que antes no tenían nombre, pero que muchos trabajadores reconocían a la perfección. Uno de ellos, Cata, es el de las quiet promotion o ascensos silenciosos, situaciones que una persona asume más responsabilidades, tareas de mayor complejidad o incluso funciones propias de un cargo superior sin un ascenso formal, sin un aumento de sueldo y muchas veces sin una conversación clara al respecto. De hecho, estudios recientes muestran que casi 1 de cada 4 trabajadores declara haber vivido una quiet promotion y que quienes están en esa situación tienen muchas más probabilidades incluso de buscar un nuevo empleo en el corto plazo. Bueno, para conversar sobre este fenómeno, sus causas, riesgos también y sobre cómo las organizaciones pueden gestionarlo de mejor manera, estamos ya conectados con Constanza Osa, ella es socia y gerente general de Krebs Consulting. Constanza, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Oye, Constanza, para partir, ¿qué es exactamente, yo no sé si lo dije bien en este resumen, qué es exactamente una quiet promotion y por qué este concepto comienza ya a aparecer con un poquito más fuerza en los últimos años? Muy bien descrito, usaste perfecto las palabras. Efectivamente, esta situación ocurre cuando una persona asume sin que se explicite de manera formal más responsabilidades, generalmente responsabilidades que corresponden a un rol superior, y eso no se ve traducido en un cambio formal del rol, ni en un aumento de sueldo, ni tampoco en una conversación transparente respecto a plazos, ¿cierto? Claro. Un poco tener claro como un horizonte al menos de qué podría pasar más adelante, cuándo se podría volver a conversar, revisar, etcétera, ¿ya? Muchas veces esto incluso se presenta como un reconocimiento implícito, ¿ya? En el fondo te damos más porque confiamos en ti, te pasamos más responsabilidades porque vemos que lo estás haciendo bien, etcétera. Pero como comentábamos, esto no se traduce en algo concreto y el efecto termina siendo contrario. Ya. Oye, y desde la mirada de las organizaciones, ¿por qué se termina finalmente recurriendo a este tipo de, entre comillas, promociones no declaradas? Como encubiertas. Claro. Sí, yo te diría que uno de los grandes telones de fondo, por decirlo de alguna manera, de este fenómeno es la obsesión contemporánea por la eficiencia, ¿ya? Esta idea o gran objetivo que buscan las organizaciones de que queremos siempre, o es posible siempre, hacer más con menos, más rápido, con menos personas, menos recursos, ¿cierto? Y con menos margen de error, ¿ya? La eficiencia en sí misma, por supuesto que no es algo negativo, ¿cierto? Y bienvenido, optimizar procesos, eliminar, qué sé yo, duplicidades, mejorar la coordinación, siempre va a ser sano, pero el problema aparece cuando la eficiencia deja de ser una herramienta para alcanzar un resultado y se transforma en el fin en sí mismo, en una especie como de ideología, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y cuando todo se empieza a medir a través de eficiencia y de resultados inmediatos, lo que ocurre es que se invisibiliza algo que por supuesto que es fundamental, que es el costo humano que permite sostener esos resultados. Y esto se vio acrecentado en pandemia, en que efectivamente muchas organizaciones se vieron obligadas a en el fondo, reducir sus equipos, ¿cierto? Tenían menos presupuesto, menos recursos, eran situaciones de crisis, pero muchas de estas de estos escenarios se mantuvieron, el contexto económico cambió, la presión por mejores resultados creció, pero se mantuvieron muchas estructuras con menos personas, con menos recursos. Sí, pues es bien interesante. Ahora, no siempre son negativas estas quiet promotions, Constanza. Pueden también ser una oportunidad para que los trabajadores muestren otro tipo de habilidades o mayores competencias. Sí, efectivamente, incluso en algunas organizaciones es parte como de la cultura organizacional, ¿cierto? Probar a las personas en ciertos roles, darles la oportunidad de desarrollar determinadas competencias que son necesarias para que puedan seguir creciendo en su carrera. Lo importante es que esto se tiene que dar en un marco de una conversación formal, transparente, en que tú le digas, oye, mira, te voy a asignar tal proyecto que te va a permitir ejercer cierto tipo de liderazgo, vas a poder aprender a hacer tareas que no corresponden a tu rol, que son, no sé, incluso de otras áreas, y eso es parte de tu desarrollo de carrera porque te queremos potenciar y si el día de mañana se genera una vacante, qué sé yo.
¿ya? El problema acá es que muchos de estos, el fenómeno tal como está descrito, no ocurre con esa conversación ni con ese horizonte más o menos claro, sino que se da siempre en un contexto como de mientras tanto, ¿ya? Se va el jefe mientras buscamos, mientras reemplazamos, mientras todavía no tenemos plata para buscar a otra persona, y el problema es que ese mientras tanto muchas veces se eterniza, ¿cierto? Claro. Conversamos con Constanza Osa, ella es socia, gerente general de Krebs Consulting. Y ahí, Constanza, ¿qué rol juegan los líderes directos en lo que es la aparición o también, por qué no, normalización de las White Promotion? ¿Y cuánto de esto tiene que ver con quizás falta de conversación, de feedback o incluso también de formación de liderazgo? Sí, por supuesto que es fundamental porque esas conversaciones son conversaciones que tienen las personas con sus jefaturas directas, ¿cierto? Ocurre muchas veces que los propios líderes también están medio amarrados y no depende de ellos, pero yo creo que ahí lo fundamental es poder como levantar las alertas, porque en el fondo el problema de esto al final es que se puede convertir en una alerta temprana de rotación, ¿ya? Claro. Nosotros, yo desde mi experiencia como headhunter, ¿cierto?, veo muchas veces que las razones para irse de un trabajo tienen que ver con este fenómeno. En fondo, razones que esgrimen las personas en una entrevista de trabajo muchas veces pasan por estoy agotada, entrego mucho, recibo poco, se fue mi jefe y no lo han reemplazado, y no veo para cuándo, qué sé yo. Entonces, yo creo que ahí los líderes tienen un rol fundamental en poder ir levantando estas alertas cuando ven que ocurre este como especie como de abuso al final, y desgaste de parte de las personas, porque lo que puede llevar es que finalmente se quiebre la confianza, y finalmente la persona busque en el mercado, afuera, el reconocimiento que no está encontrando en su propio trabajo. Es un poco como el quiebre del contrato psicológico, que es un concepto clave en la psicología del trabajo. Oye, a propósito de eso que tú señalas, Constanza, ¿es como una forma también de precarización? 100%, yo creo que ahí está como muy, muy difusa la línea entre esta búsqueda por la eficiencia, cuando en realidad corresponde, y un poco de abuso, ¿cierto? Eficiencia finalmente es cuando el trabajo se redefine, se rediseña, se simplifica, y abuso es cuando nada se elimina, todo se suma, ¿cierto? Las expectativas crecen, pero el tiempo, el rol, la compensación se mantienen iguales. Entonces, la eficiencia real tiene límites y tiene conciencia, y acá en el fondo se está disfrazando de confianza y de oportunidades o de compromiso. Claro, porque muchas veces se dice que asumir un poco más de responsabilidades es parte del crecimiento profesional, ¿no? Y claro, ahí hay una delgada línea entre una oportunidad de desarrollo y quizá un ascenso silencioso como el que estamos hablando. Exactamente, y por eso también esto afecta principalmente a ciertos grupos, ¿ya? Un poco por lo que comentabas tú, que ocurre, por ejemplo, el caso de los jóvenes, que en el fondo está como muy instalada esta idea de que si no están disponibles para asumir más responsabilidades cuando la organización lo requiere, se lee como poco compromiso. Y hoy día con este estigma que tienen las generaciones más nuevas, ¿cierto?, de que son poco comprometidos, se comenta mucho eso, pueden por ahí hacer una mala lectura de que tienen que aceptar más, un poco por miedo a decir que no, al parecer poco comprometido. Y también así ocurre con las mujeres, ¿cierto? Que son, bueno, expertas en asumir más trabajo invisible de alguna manera, que no es reconocido, ¿ya? Y generalmente tienen que ver con tareas de coordinación, de contención, de esto de hacer que todo funcione, y eso generalmente no se reconoce como mérito para un ascenso formal. Constanza, ¿cómo tiene que abordarse la conversación? ¿Cuál es como la recomendación que se hace desde el punto de vista profesional para poder enfrentar esta conversa antes de decir, hasta acá, me voy? Exacto, que no es la idea, obviamente. Sí, no es la idea. Así que sí, si alguien en el fondo nos está escuchando y siente que esto le está pasando, yo te diría que lo primero es ponerlo como en palabras, ¿ya? Primero contigo mismo, un poco preguntarte qué estoy haciendo que no hacía antes, como en el fondo como clarificar el rol, de qué forma ha cambiado, qué cosas adicionales estoy realizando que siento que son responsabilidad mía, pero nadie me lo ha formalizado de esa manera. Y luego de eso pedir efectivamente una conversación formal
con la jefatura, pero ahí yo diría que la recomendación es no hacerlo desde la queja, sino como desde los hechos. ¿Ya? En el fondo, también clarificar bien cuáles son las responsabilidades nuevas, qué decisiones nuevas tiene que tomar, por ejemplo, cuál es el impacto de estas nuevas tareas, llevarlo también sustentado en resultados, en el fondo. Yo hice esto y el resultado, el impacto positivo para el negocio ha sido tal y cual, etcétera, ¿ya? Y ahí es importante, en el fondo, pedir como horizonte que les vengo yo mencionando, ¿ya? En el fondo, esto es temporal, qué va a pasar después, cuánto tiempo hay que esperar, cómo se evalúa, si es que eventualmente podría ocurrir un ascenso o no, o efectivamente se trata de algo que es por un tiempo solo como una instancia de aprendizaje, porque también puede ocurrir que te digan, mira, te estamos probando y esto es una oportunidad para ti para aprender, Claro. tiene un marco de tiempo específico y tómalo como una muy buena oportunidad, pero esas conversaciones hay que tenerlas en el fondo. Bien, pues Constanza Osa, socia y gerente general de Krebs Consulting, hablando a propósito de los ascensos silenciosos. Excelente conversación, la va a estar disponible ya en algunos minutos más en nuestra página web. Constanza, que tengas una excelente jornada y un mejor cierre de año. Estaremos conversando Gracias, para el Constanza. 2026. Sí, porque que cierre muy bien, ya queda poquito y ahí nos estaremos viendo en 2026. Sí. Súper. Ahora, estos días no son muy buenos para tener ese tipo de conversaciones. No, probablemente no te dé ni el espacio. No te la pescan. Pero para partir el año es un muy buen consejo. Un abrazo, Constanza. Así que que estés gracias bien. por el espacio. Chao, chao. Gracias a ti, nos vemos. Chao, chao.